Buenas tardes, mi nombre es Andrea Hernández. Hoy les hablaré sobre la elasticidad de la demanda y la oferta de la clase de Economía. Principalmente tenemos que tener bien claro qué es la elasticidad. Esta es una medida en la que aumenta la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio. La elasticidad busca medir el impacto o el grado de las variaciones de las demandas o las ofertas de los productos en donde cambian sus precios hay variaciones. Recordando la curva de la demanda, esta nos dice que manteniéndose todo lo demás regular, existe una estrecha relación entre el precio del mercado de un bien y la cantidad demandada de este mismo, lo cual es negativa, ya que el que lo consume, que le llamamos decir consumidor, responde de manera inversa a la variación del precio de la mercancía. Con esto tratamos de decir que a mayor precio siempre va a haber mayor consumo y cuando es menor el precio hay mayor consumo. Por lo tanto, la demanda de los bienes se diferencia por sus elasticidades. Como sabemos, la demanda de bienes son necesarios a nosotros, a la persona, como los alimentos, la medicina, ropa, que son las que responden a las diferentes. Por lo tanto, está la demanda de bienes, que se diferencia por sus elasticidades. Como sabemos, está la demanda de bienes necesarios para la persona, como los alimentos, la medicina, la ropa, que estas apenas responden a sus diferentes precios debido a la naturaleza que es la conservación del ser humano. Mientras existen los bienes de lujo, que son los automóviles, las armas, las computadoras, los celulares, que estas son muy sensibles, es decir, muy significativas a las variaciones en los precios. En esta podemos encontrar el coeficiente de elasticidad menos precio de la demanda que se calcula numéricamente con esta fórmula. Elasticidad de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio. Para uso práctico utilizaremos la siguiente fórmula. Esta es nuestra fórmula. El siguiente símbolo, que es el triángulo, significa cambio y lo obtenemos de la diferencia de la cantidad demandada y de los precios correspondientes. Se utilizaría así: cambio de cantidad entre cantidad 1 más cantidad 2 entre 2, dividido entre cambio de precio entre precio 1 más precio 2 dividido entre 2, y esto nos daría el resultado. Podemos ver ejemplo de las elasticidades de la demanda aquí en México. Por ejemplo, una persona tiene que ver cómo es su economía para que varíen sus precios en lo que le es necesario comprar. Una persona no puede comprar primero cosas de lujos, carros, armas, de lo que ya hemos mencionado, y que necesite primero alimentarse él mismo o a sus hijos o a alguien más. Principalmente es necesario comprar, como hemos dicho, alimento, ropa, que es lo necesario. Una persona no puede dejar a un lado su salud y comprarse primeramente cosas de lujo. Otro ejemplo sería en que en ocasiones en México entran empresas y entran en crisis, ya que quiebran porque sus productos son muy caros y la gente, como le es muy sensible a ese cambio, decide no comprar dicha cosa. Por esta razón es necesario que haya elasticidad y varíen sus precios para que ni la gente, o sea, nosotros los que demandamos, tampoco le afecte a esas empresas que tal vez nos pueden beneficiar a nosotros también. Los bienes se dividen de diferente manera dependiendo de la sensibilidad del punto de vista que le dan los consumidores. En este caso sería la demanda ante las variaciones en los precios. Punto A son los bienes elásticos. Estos se caracterizan así cuando las condiciones del mercado en la ley
de la demanda produce un efecto relativamente grande y notable. Por ejemplo, una circunstancia en la que un pequeño incremento en los resultados de precios resulta una gran disminución de la demanda y así se considera elástico. Por ejemplo, también podría ser otro, un aumento en el precio que conduce a un aumento en la producción, porque las fábricas desean vender más en el precio más alto. También se considera elástico. El punto B sería bienes inelásticos. Un bien inelástico es cuando su demanda apenas responde a las variaciones de los precios. Por ejemplo, los bienes de primera necesidad, la leche, el huevo, el pan, etc. Como ya vimos nuestra fórmula para calcular la elasticidad de la demanda, en esta se puede saber si es un bien elástico o inelástico. Cuando la elasticidad demandada es mayor a 1, se dice que es un bien elástico. Y cuando la elasticidad demandada es menor a 1, se dice que es un bien inelástico. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Para calcular la elasticidad demandada. La elasticidad demandada de cierto artículo es de 240, cuando su precio es de 110 pesos. Su cantidad demandada baja hasta 190. ¿Qué tipo de demanda tiene este artículo? Los datos que tenemos son: estos son los datos que tenemos. El precio 1 es 90 pesos y la cantidad demandada es cantidad 1 igual a 240. El precio 2 sería igual a 110 pesos y su cantidad demandada sería 190. Por lo que bien vemos ahora, la elasticidad demandada sería igual a cambio de cantidad entre cantidad 1 más cantidad 2 entre 2 dividido entre cambio del precio entre precio 1 más precio 2 dividido entre 2. Esto sería igual a, el cambio de la cantidad sería 240 menos 190 dividido entre 240, que sería cantidad 1, más 190, cantidad 2, dividido entre 2. Entre el cambio del precio, que sería 110 menos 90, dividido entre 90, precio 1, más 110, precio 2, dividido entre 2. El cambio de la cantidad, como podemos observar, es la cantidad 1 menos cantidad 2. El cambio del precio es igual a precio 2 menos precio 1. Entonces, esto nos daría un resultado de 50 entre 215 dividido entre 20 entre 100, que nos daría igual a 0.232 entre 0.2, que nos daría igual a 1.16. Como ya vimos, la elasticidad demandada nos dio igual a 1.16, que es mayor a 1. Por lo tanto, es un bien elástico. Así es como podemos ver si es un bien inelástico o elástico. Ahora seguiremos con elasticidad de la oferta. La elasticidad precio de la oferta es la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien a su precio de mercado. Como sabemos, los productores siempre van a responder ante el cambio de los precios, ya que a veces son cosas que necesitamos y rápidamente nos damos cuenta de ese impacto y de la siguiente manera nos podemos dar cuenta. Siempre a mayor precio se consume menos, a menor precio el consumo aumenta. Nos podemos dar cuenta que las definiciones que vimos de elasticidad-precio de la oferta son exactamente iguales que la elasticidad de precio de la demanda. La única diferencia que podemos encontrar en caso de la oferta, la respuesta de la cantidad al precio es positiva, mientras que la demanda siempre va a ser negativa. Como hace rato vimos la elasticidad de la demanda, ahora veremos elasticidad precio de la oferta, que sería aumento porcentual de la cantidad ofrecida dividido entre aumento porcentual del precio. Como ya vimos, en la elasticidad precio de la demanda también podemos medir el aumento o crecimiento de la cantidad producida ante los cambios en el precio.
Primeramente veremos la oferta elástica. En la oferta elástica dependemos de los precios de los productos que adquirimos para producir nuestro producto. Es decir, si el precio de los productos aumenta, la producción se mirará afectada en cierta medida, ya que es un tanto dependiente del precio de la materia prima y no podremos producir los mismos productos que elaboramos con una materia prima más barata. Las otras sería oferta inelástica. Una oferta inelástica es cuando no es muy sensible la cantidad producida por los productores ante los cambios en el precio de su producto. Por ejemplo, la gasolina. México tiene mucho petróleo. La gente tiene que seguir usando sus autos y tiene pocas opciones en corto plazo para el transporte alternativo que tenemos, por lo que continuará comprando gasolina aun cuando se eleve el precio. Se necesita un gran cambio, muy gran cambio en el precio de la gasolina para afectar el comportamiento de los consumidores de una manera que reduzca la demanda global. Existen diferentes tipos de elasticidad. Dentro de esta tenemos que saber que la oferta tiene alteraciones entre los precios y las cantidades demandadas y ofrecidas. Tales cambios se deben diferenciar porque estos factores dependen del tipo del que estemos hablando. Por ejemplo, va a haber diferentes elasticidades y tienen diferentes nombres. Por ejemplo, está la elasticidad de demanda y renta. Está elasticidad cruzada de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda, elasticidad precio de la demanda y elasticidad arco de la demanda.